Bueno, hola, ¿cómo estáis? Vamos a por esta nueva sesión, creo que es la sexta ya, no sé, tampoco miro los números antes de empezar a grabar vídeos, con lo cual debería hacerlo y así saber en qué número de sesión estamos, pero bueno, el caso es que vamos a por la siguiente. Nos venimos, en esta ocasión, nos volvemos aquí a casa, nos volvemos a Europa, a nuestro continente, y vamos a ver una película de un país que, bueno, nos ha dado bastantes alegrías y también alguna que otra tragedia. Es verdad que Dinamarca, que es el país en el que vamos a estar hoy, no lo hemos tratado mucho en el Cineforum a lo largo de los años, y que yo recuerde solo hemos visto películas bueno, de los tres autores, podríamos decir, más representativos del cine danés, que son, por supuesto, históricamente Carl Theodor Dreyer, del cual vimos hace ya años en Espíritu Santo Dies Irae. Luego vimos de Thomas Vinterberg, Celebración, y después vimos de Lars von Trier, creo que el año pasado, si no recuerdo mal, en una de las últimas sesiones que dimos antes de acabar el año, vimos El jefe de todo esto, que pues, formaba parte de este ciclo de comedias que os propuse para acabar el año, creo que fue el curso 2018-2019. Hoy nos vamos a detener en algo un poco más discreto, un poco más oculto. No es una película que se haya estrenado, a España no llegó, con lo cual si la habéis visto alguno, pues no sé si en algún festival la pondrían. No me suena, la verdad es que no me suena haberla visto en ningún certamen de estos de los que somos sospechosos habituales, pero sí que es verdad que es una película muy, muy estimable y que es la siguiente película de este director, que es, bueno, tiene un apellido impronunciable, lo voy a mirar porque es verdad que necesito la chuleta, porque es Martin Zaltbiest. Martin Zaltbiest, que sí que hizo una película bastante más conocida y con bastante más cartel que la anterior. En este caso hablamos de Land of Mine, una película que se llamó aquí en España Bajo la Arena, que era después de la Segunda Guerra Mundial, pues los daneses reclutaron, el ejército danés reclutó a un grupo de niños que eran los encargados de ir desactivando las minas que dejaron tras de sí los nazis durante la ocupación de Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial. Una película bastante curiosa, bélica, de género bélico, y la verdad es que, pues bueno, puso un poco a Martin Zaltbiest en el mapa, y es verdad que es de estos directores europeos que llegan a Estados Unidos porque dan el salto y de alguna manera las producciones americanas los destrozan. En este caso, pues fue Netflix con una serie que se llamaba The Outsider con Jared Leto, que era absolutamente un desastre, lo mirases por donde lo mirases. De hecho, pues esa serie tiene un par de años y Martin Zaltbiest no tiene ningún proyecto, o que yo sepa, no tiene ningún proyecto hasta la fecha de continuidad, con lo cual digamos que vuelve a pasar otra vez como le pasó a Oliver Hirschbiegel, que de hacer en Alemania El experimento o El hundimiento, que fueron dos películas especialmente El hundimiento, con bastante fama y éxito internacional, llegaron a Estados Unidos, y en el caso de Hirschbiegel hizo una película con Daniel Craig y Nicole Kidman de terror llamada Invasión, que era muy chunga, y luego hizo un biopic de Diana de Gales, que no valía para nada. También según el caso de un alemán, que era Florian Henkel von Donnersmarck, que fue el director de una película imprescindible que os pido que apuntéis si no la habéis visto para que la veáis, que es La vida de los otros. Ganadora del Oscar, mejor película extranjera, una película alemana, casi de las últimas que hizo su protagonista, y von Donnersmarck se fue a Estados Unidos a rodar una infamia con Angelina Jolie y Johnny Depp que se llama The Tourist. Si alguna vez tenéis ocasión de verla, pues no lo hagáis. Es horrible. Y volvió a Alemania hace un par de años y estrenó una película, no recuerdo el nombre ahora, pero estuvo en San Sebastián. No le dieron mucha fama. La audición, creo que no, bueno, creo que era el viernes, os lo busco, porque tengo ahora mismo el móvil ocupado con el vídeo. Pero es una película alemana que sí que le volvió a dar un poco, algo del autor era la película, ahora que me estoy acordando. La sombra del autor o una cosa así. Y digamos que von Donnersmarck también sufrió este mal, digamos, de los directores europeos que emigran a Estados Unidos, y ahora en la contemporaneidad. Es verdad que hace unos años los directores, especialmente los alemanes, eran muy apreciados en Estados Unidos, incluso los franceses, que es verdad que son más chauvinistas, pero algunos emigraron, y especialmente los alemanes. Recordad el caso de
Otto Preminger, Eric von Stroheim, Fritz Lang o Billy Wilder, que emigraron desde Alemania a los Estados Unidos y sí que hicieron una carrera bastante más exitosa, digamos. Ahora, pues es verdad que en Dinamarca es uno de los primeros países donde el cine tiene bastante poder a nivel industria. Y Martin Zalvies, digamos que ya forma parte de esta nueva generación que se aparta incluso del Dogma 95, que es, digamos, el movimiento de vanguardia más conocido de Dinamarca. Es verdad que ahí nace pues, Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Susanne Bier. Os podía poner una película de Susanne Bier, pero digamos que entiendo que habéis visto la mayor parte de las películas de Susanne Bier, por lo menos porque todos hemos estado alguna vez en San Sebastián. Y es verdad que las películas de Susanne Bier han tenido pues, bastante renombre en el Festival de San Sebastián. Si no habéis visto películas de Bier, me lo decís, ¿vale? Me lo hacéis llegar. Y por lo menos hay dos que sí que hay que ver, que son Después de la boda y En un mundo mejor. Son las dos películas de Susanne Bier que para mí son absolutamente imprescindibles. Luego pues le ha pasado que ha emigrado a Estados Unidos y ha hecho películas o series, que también se ha metido en esa, con, bueno, pues de resultados desiguales. Hoy vamos a ver una película de Martin Zalviest, como ya os he adelantado, que se llama Aplausos. Es una película muy curiosa en la cual Zalviest, al final, incluso en los créditos, incluso yo creo que podéis apreciar las referencias y las influencias de este director una vez que empieza la película. Quiero que os fijéis especialmente, porque lo intentaremos desgranar, no busquéis nada, no hace falta, porque yo creo que ya tenemos la suficiente capacidad como para averiguar en qué formato está hecha una película. No me refiero al formato de película, si es una película en panorámico, en anamórfico, sino en el material. Es decir, cómo está grabada la película. La película tiene una fotografía muy sensible, tiene una manera de expresarse desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico muy curiosa y es ahí donde quiero que lleguemos. Fijaos mucho también en la gama cromática de la película. Es muy agresiva, visualmente es una película muy violenta, pese a que no vamos a ver ninguna escena de violencia en pantalla, más allá que una suelta que hay de una discusión que es quizá el momento más álgido de toda la trama. La película está protagonizada por una actriz danesa que es muy importante allí, actriz de teatro, televisión y cine, es una polifacética actriz que ha hecho muchísimas cosas a unos límites bastante interesantes. Es una actriz que puede llegar a soportar, incluso ya lo veréis en esta película, porque te aguanta unos primeros planos que en manos de otro intérprete la verdad es que sería muy complicado. Incluso si nos ponemos nosotros dentro de esa película, sería muy difícil de resolver, porque ya os digo, la cercanía con la que la cámara está a la altura de su protagonista, de esta actriz que es Paprika Steen, que es fantástica, ya os digo, yo creo que os va a gustar la interpretación en esta película. De hecho, ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Karlovy Vary, que digamos que es el festival, ya lo hemos visto, pues el festival más representativo del cine independiente, podemos decir, tanto de Europa del Este como de esta parte de Europa Central, donde todas estas películas tienen más representación en este certamen. La película vais a ver que tiene pues, una narración, digamos, más o menos lineal, en la cual vamos a seguir a la protagonista en diferentes momentos de su vida, de las relaciones que tiene con una pareja que tuvo, con sus hijos, etc. Y luego vamos a descubrir que ella es actriz de teatro en la propia película, es decir, digamos que es como una metapelícula, en la cual Zalviest cambia por completo, o digamos de una manera bastante visible, la manera de rodar y nos convierte la narración de las vivencias de esta actriz en una especie de grabación de la obra. Entonces digamos que pervierte un poco los formatos y nos hace pensar y nos hace movernos entre diferentes aguas a la hora de ver esta película. Hablamos también de ella en el sentido, ya os digo, no os fijéis en el panorámico, en el formato, digamos, de pantalla, porque eso no importa. Lo que os tenéis que fijar e intentar ver es en qué formato de película, en qué formato de carrete, digamos, por decirlo así simplemente, está rodada la peli. Porque una vez que tengamos eso, vamos a comprender cómo se realizan este tipo de películas e incluso si os animáis algún día, pues podéis rodar alguna peli, algún cortometraje o mediometraje en este formato que la verdad es que os da bastante juego. Lo digo por si algún día alguno se lanza a la dirección cinematográfica. Sé que hay alguno por ahí que tiene ganas, pero oye, ahí hay una idea. Es más económico y tampoco quiero dar muchas pistas, con lo cual a ver si logramos averiguar qué es.
Tampoco quiero dar muchos datos más de la película. Simplemente, bueno, los referentes a los que hace, que creo que me he liado un poco, los referentes a los que hace mención el propio Zalbiest en los créditos son Bob Fosse y John Cassavetes. Justo para esta sesión de este viernes tenía pensado poner otra película del propio Cassavetes, que al final pues voy a sustituir por otra del mismo Cassavetes, aprovechando un aniversario que hay, que ya os contaré cuál es, porque es para final de año. Y iba a poner Noche de estreno de Cassavetes, pero intuía que, bueno, que a lo mejor alguien la había visto, porque es una película bastante accesible. Me refiero a poder verla, de hecho está en Filmin, si queréis verla. La mayoría de las obras de Cassavetes están en la plataforma, pero bueno, por lo menos hasta final de año os pido que no veáis ninguna, porque así tengo más margen para poder operar con Cassavetes. Entonces él mienta a Cassavetes y mienta a Bob Fosse. De hecho, veremos, a pesar de que la obra que se está representando en la película es Quién teme a Virginia Woolf, con lo cual también hacemos una especie de gancho con esa Martha y ese George de la película que vimos a principios de año con la cuestión del amor, de las diferentes partes del amor que se pueden, las diferentes subtramas del amor que se pueden mostrar en el cine. El nombre a Bob Fosse vais a ver muy claramente un referente en cuanto a Lenny o All That Jazz, que son las dos películas que hemos visto de Fosse, no ya desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista de la concepción del personaje, con lo cual es muy interesante cómo él, esta es su primera película, su primer largometraje, hizo un pequeño corto antes, pero no está disponible, y en esta primera película asume todo lo que Lenny Bruce, el personaje de Dustin Hoffman en Lenny, convirtió sobre su propio personaje, y además escoge también todas las maneras de aquel Roy Schneider de All That Jazz, que digamos que era pues ante un hecho determinante de su vida, era una especie de biopic del propio director, un poco encubierto, pero digamos que era una manera también de enfrentarse a la creación artística en el teatro. Entonces, yo creo que puede estar muy interesante y sobre todo cómo lo muestra. No es una película sobre teatro al uso, tampoco es una película sobre la vida de una actriz al uso, sino que todo desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico está bastante bien pensado. Entonces, por este lado, yo creo que esta película puede estar bastante interesante. Ya os digo, si queréis, yo creo que si queréis ampliar más sobre cine danés, tenemos que irnos a las raíces, tenemos que irnos a Dreyer, podéis ver Juana de Arco, podéis ver Dies Irae otra vez si la queréis ver, pero yo creo que todo esto nace de esta tradición del cine nórdico, de ambientes fríos, ambientes muy violentos desde el punto de vista de la fotografía. El cine noruego, el cine sueco, el cine danés, son todos además especialistas en determinados géneros. Ellos son especialistas en todo lo que es el cine de crímenes, los thrillers, digamos, los thrillers nórdicos que nos han vendido, casi siempre proceden de Suecia, Noruega o Dinamarca, porque son muy dados a este tipo de géneros. Ten en cuenta que es, bueno, evidentemente podemos comparar, hacer un ejercicio comparativo, que de hecho sería muy interesante, entre los tipos de películas que se producen en los países nórdicos y las comedias o películas más coloridas, los dramas coloridos estos del sur, películas portuguesas, españolas, italianas o griegas, o sobre todo la dación a la comedia que hay, digamos, en esta parte de Europa. Sería muy interesante contrastar dos tipos de filmografías y también lo que hay en medio, que hay en Francia, que hay en Alemania, que hay en Austria, porque son cinematografías que aunque estemos en el mismo continente, la verdad es que son distintas entre sí. Así que bueno, os voy a dejar como siempre el enlace de la película, si tenéis cualquier duda me escribís, que no hay ningún problema, y si no, pues nos vemos el viernes que viene y espero que disfrutéis de la película. Recordad, es Aplausos de Martin Zalbiest. Nos vemos la semana que viene, disfrutad de la peli y hasta luego.